a tronco encefálico. En tronco encefálico nosotros evaluábamos tanto a nivel de lo que era la protuberancia y el bulbo raquídeo, la presencia de ¿qué? De los orígenes de los pares craneales, pero orígenes de qué tipo? Aparentes. Recordemos que es muy diferente el origen aparente que el origen real. El origen real hacía referencia ¿dónde? Al núcleo propiamente de donde se originaba este par craneal. Ahora, dentro de lo que es la reflexión de la experiencia, partimos nosotros de 3 preguntas. Uno, ¿qué nervios craneales conocemos? ¿Cuál es su función? ¿Y hay alguna enfermedad en las cuales lo afecte? Ahora, dentro de los pares craneales, ¿qué nos dice la literatura habitualmente? ¿Cuántos pares craneales son? Son 12 pares propiamente craneales, ¿no? Desde lo que es el olfatorio propiamente hasta lo que es el hipogloso. Y dependiendo de qué número de par craneal sea, vamos a tener nosotros su función, ¿no? El primer par craneal, el olfatorio, el segundo par, el óptico, el tercer par, que es el oculomotor común propiamente, y así seguimos de manera continua. ¿Conocemos enfermedades en las cuales pueda afectarse los pares craneales? Sí. Hay que tener en cuenta que hay pares propiamente craneales que se van a afectar, como por ejemplo, cuando hablamos de la parálisis facial, hablamos del compromiso, como se hace hincapié, ¿de qué par craneal? Del séptimo par, ¿no? Ahí es donde nosotros evaluamos que una simetría propiamente a nivel del rostro. También cuando tenemos patologías específicas a nivel de tronco, vamos a ver si dependiendo si es que abarca el tema de protuberancia, vamos a ver afecciones de algunos pares craneales como el tercero, el cuarto propiamente, y de igual manera si hay patologías en relación a que se afecta lo que es la parte del bulbo, vamos a tener afecciones en relación a esos pares craneales que se ubican dentro de lo que es bulbo. ¿Qué pares craneales teníamos que se ubicaban en esa zona? ¿Recordamos? ¿Se puede ver la diapositiva que estoy presentando? ¿Sí? Perfecto. Entonces, dentro de lo que es el bulbo propiamente, o médula oblongada, ¿qué tipo de pares craneales teníamos? ¿Recuerdan? Bulbo propiamente raquídeo, médula oblongada, protuberancia. ¿Qué teníamos que par? Los vestíbulos, el vestíbulo coclear, teníamos también el nervio vago, teníamos el nervio abducen, al hipogloso propiamente, al glosofaringio, ¿ya? Entonces, también teníamos patologías que se abarcaban esa área y vamos a tener compromiso propiamente de esos pares craneales. Ahora, dentro de lo que es el contenido de la sesión, nosotros vamos a evaluar acá los 12 pares, pero miren, acá nos habla de un par adicional, nos habla del par 0, que en este caso es el nervio craneal 0 o nervio propiamente terminal. ¿Con quién se relaciona más que nada este nervio? En relación a lo que es el nervio olfatorio. Algunas literaturas lo catalogan, otras literaturas no. Este es un tema de conocimiento propiamente, lo vamos a conocer en esta clase. Lo que también tenemos que tener en cuenta, ¿a qué se relaciona ese 13º par o nervio 0 o terminal? ¿Recuerdan cuando vimos meninges? Habitualmente, ¿cuántas meninges habían? 3, pero dentro de nuestra clase nosotros evaluamos que a partir del 2023, si no me equivoco, se dio la identificación de la cuarta meninge. ¿La cuarta meninge cuál era? Era el SLIM, ¿no? Aquella que permitía propiamente un ultrafiltrado a nivel de lo que es cavidad craneal. Ahora, dentro de lo que son los componentes propiamente funcionales, yo tengo que tener en cuenta el mesencéfalo, que era la parte propiamente a nivel que no generaba división, provenía propiamente de una de las vesículas secundarias primarias que no era segmentada, y de igual manera teníamos el puente o puente de Barolio y lo que era el bulbo o médula oblongada. ¿Por qué nos habla de esta división? Porque en cada una de estas estructuras yo voy a encontrar pares craneales. Dentro de lo que es el mesencéfalo, ¿qué par craneal voy a encontrar? El oculomotor, que es el tercer par, y el nervio troclear. El nervio troclear, ¿qué número es? En este caso, el cuarto par craneal. Dentro de lo que es puente, propiamente, voy a encontrar aquí al trigémino, pero ¿qué rama del trigémino? Al nivel motor propiamente el trigémino. ¿Por qué en el caso del trigémino hablamos de ramas? Porque recordemos que el trigémino tiene 3 ramas. La primera rama era ocular, mandibular y la maxilar. ¿Y por qué nos menciona, por ejemplo, acá lo que es la parte motora? Porque en el caso de los nervios craneales yo también voy a tener parte motora
y parte sensitiva. ¿Qué quiere decir? Que se va a relacionar al movimiento y con lo que es la sensibilidad. Entonces, en el puente, yo voy a tener al núcleo propiamente motor del trigémino y al núcleo motor ¿de quién? Del facial, ¿ya? Ahora, de igual manera yo voy a tener aquí al núcleo abducens, de igual forma dentro de lo que es puente o protuberancia, y en lo que es el bulbo voy a tener en este caso a lo que es el nervio propiamente hipogloso, ¿ya? Ahora, ¿qué más nosotros vamos a encontrar dentro de esta clasificación? Vamos a encontrar lo que es la parte eferente y lo que es la parte aferente. Aferente hacíamos referencia a ¿qué? Que recepciona el estímulo y lleva la información propiamente, y eferente ya tenemos una respuesta y lo tenemos que derivar ¿a dónde? A la zona de recepción. Entonces, dentro de lo que es la parte eferente, ¿con qué placa se relaciona? Con lo que es la placa basal. Vamos a tener mediales, paramedianos y paralaterales. Mientras que en la parte aferente que va a llevar la respuesta se relaciona con qué placa? La placa LAT. Aquí de igual manera tenemos la clasificación en paramediano, paralateral, de igual manera, y lo que son los laterales. Dentro de lo que es la parte aferente, nosotros, ¿quiénes vamos a tener en lo que es la parte aferente? Dentro de lo que es puente, vamos a hablar nosotros de lo que es el núcleo propiamente espinal del trigémino. Dentro de lo que es bulbo, vamos a tener a lo que es, en este caso, al núcleo espinal, de igual manera del trigémino, otro núcleo en relación a este nervio. Vamos a tener también a lo que es el nervio coclear y al nervio vestibular. Esto es que para hacer referencia al octavo par craneal. Aquí está lo que mencionábamos del nervio cero o par craneal terminal. Se relacionaba, como les mencionaba hace un momento, tiene bastante relación con el primer par porque tiene una ubicación concomitante en relación a lo que es el bulbo propiamente olfatorio. Y de recordar que en esta zona de bulbo olfatorio y tracto olfatorio, que aquí en par vamos a tener a nuestro primer par craneal, y acá lo cataloga como el nervio cero terminal. Está bastante cercano a esta zona. Aquí está, nervio terminal. Aquí nosotros tenemos lo que son las fosas propiamente a nivel nasal. Lámina terminal, núcleo arcuato, que se ubica en esta zona, y la lámina cribosa. Eso quiere decir que por la lámina cribosa, además de partir lo que son las terminales nerviosas del nervio olfatorio, también se va a encontrar ¿qué? El nervio terminal. Y aquí nosotros propiamente tenemos el primer par craneal, que en este caso es el olfatorio, ¿ya? La lámina cribosa, lo que es el bulbo olfatorio, lo que son la zona de los tractos. La lámina cribosa, de esa manera, ingresa a este nervio. Ese terminal que nos coloca como AS, nos hace referencia que es un nervio ¿de qué tipo? Aferente. ¿Por qué es un nervio aferente? Porque es un nervio que va a recepcionar el estímulo olfativo y va a llegar propiamente a través de este tracto y va a ser procesado para tener una respuesta a nivel de la corteza. Entonces, ¿qué tipo de función va a tener el primer par craneal? Una función de qué tipo? Sensitiva. Va a pertenecer, en este caso, al área aferente. ¿De qué zona? Placa LAT paralateral. Ya, sigamos. Nosotros tenemos también aquí otro par craneal, en este caso al par craneal número 2, que en este tenemos acá, que es el óptico. De igual manera, ¿qué tipo de área vamos a actuar con él? Lo que es el área aferente. ¿Por qué el área aferente? Porque igual, primero tenemos que captar propiamente lo que es el estímulo en relación a lo que es la visión, el estímulo luminoso, para que éste pueda ser procesado a través de las vías
hasta lo que es el tema de la corteza y luego de igual manera remitir el tema de mensaje. Aquí de igual manera vemos en lo que es el segundo par craneal, tenemos qué tipo de estímulo se va a recepcionar visual. ¿A través de quién se va a recepcionar el estímulo visual? ¿A través de qué células? ¿O a través de qué terminaciones nerviosas? A través de terminaciones propiamente de células a nivel de ¿qué? De la retina propiamente, ¿ya? De igual manera, estas terminaciones a nivel de la retina van a confluir a nivel de qué estructura? El nervio óptico, y este a dónde va a conllevar a lo que es el quiasma propiamente, el quiasma óptico. Entonces vamos a tener que va a ser una vía propiamente de aferencia, ¿de qué tipo? Paralateral. Luego nosotros tenemos el par craneal número 3. El par craneal número 3, que es el oculomotor propiamente, que es el tercer par, o el óculo propiamente motor común. De igual manera nosotros tenemos que este par craneal habíamos visto de dónde lo encontrábamos, del cual va a partir de lo que, ¿qué estructura? Como origen aparente teníamos a nivel de lo que era el mesencéfalo, ¿ya? Y de igual forma, por dónde va a protruir este nervio de igual manera, a través de qué fisura, la fisura orbitaria superior. ¿De qué se encarga el óculo motor? De los movimientos propiamente oculares, ¿ya? Y acá, ¿dónde vamos a encontrar los núcleos propiamente del óculo motor? ¿A nivel de qué estructuras? ¿Qué estructuras son estas? Los co, los co, los colículos, ¿ya? Los famosos colículos, los colículos superiores e inferiores, es ahí donde vamos a encontrar nosotros los núcleos de este tercer par craneal que es el óculo motor. Ahora, esta termitología hace referencia a que, en este caso estamos hablando de qué área eferente. Área eferente de qué tipo? Medial, de igual manera, y paramedial. Medial y paramedial eferente. Tiene que ver con qué? Con los movimientos propiamente oculares. Un momento, por favor.
Ya. A ver, disculpen la interrupción. Entonces, vamos a continuar. Estábamos viendo el tercer par craneal, que era el óculo motor. Se ubicaba en relación al área eferente. Era paramedial propiamente y medial. Luego nosotros teníamos a lo que era el cuarto par craneal, que era el nervio troclear, ¿ya? Ese nervio troclear también va a ser eferente. ¿De qué tipo? Medial, de igual manera. Acá tenemos al nervio propiamente troclear y también por qué fisura se va a relacionar en relación a este nervio, a lo que es la fisura orbitaria superior, ¿ya? Fisura orbitaria superior. De igual manera se ubica de igual forma a nivel de lo que son los colículos, ¿ya? También se relaciona el nervio, en este caso el cuarto par craneal, qué tipo de función tiene, en qué se encarga en relación a lo que es movimiento ocular. Recordemos que los movimientos oculares estaban abarcados por el tercero, cuarto y sexto par craneal, ¿ya? Entonces el cuarto par craneal también tiene que ver con ¿qué? Con el tema de lo que es la función ocular, pero a través de qué área eferente. Ahora, vamos a ver nosotros lo que es el nervio, en este caso, trigémino. En el caso de lo que es el nervio trigémino, tenemos que va a tener componente tanto eferente y como componente aferente. Como componente eferente lo tenemos a nivel medial y como componente aferente, o sea que recepciona el tema de un estímulo, va a ser paralateral, ¿ya? Entonces, dentro de lo que era trigémino, nosotros teníamos 3 ramas, B1, B2 y B3, lo que mencioné, ¿no? Oftálmico, mandibular y lo que es maxilar. De igual manera vamos a ver los agujeros en relación a base de cráneo que están involucrados con lo que son las rámeras del trigémino. ¿Cuáles van a ser? La del agujero oval, agujero redondo y la fisura propiamente orbitaria superior, ¿ya? Dentro de lo que son los núcleos, de lo que es el nervio trigémino, vamos a tener el núcleo motor, el núcleo propiamente espinal, que va a estar a nivel de lo que es bulborraquídeo, el núcleo principal de lo que es el trigémino y el núcleo mesencefálico del trigémino. Aquí nosotros estaríamos hablando de qué origen, de origen real, ¿ya? Recordar ello, origen real, mientras que a nivel propiamente en lo que es la ubicación de estos núcleos, su componente propiamente ocular. Luego nosotros tenemos el nervio abducen, que en este caso es el sexto par. Aquí de igual manera, ¿qué tipo de función va a realizar? También eferente, estamos hablando a nivel ¿qué? A nivel medial. ¿Con qué se relaciona? De igual forma con lo que es el movimiento ocular, donde vamos a encontrar su núcleo del nervio abducen, propiamente, a nivel de ¿qué área? A nivel de bulbo, propiamente. ¿Y con qué agujero de igual forma se va a relacionar? Con el de la fisura orbitaria superior. Ahora, dentro de lo que es el nervio facial, que en este caso tendría que ser el séptimo par, como facial, nosotros tenemos a este par craneal. Sus núcleos de igual manera van a ser el núcleo motor del facial, el núcleo salivatorio superior, el núcleo solitario y espinal propiamente. Bueno, en este caso el espinal de trigémino se relaciona solo a trigémino, pero los que se relacionan al facial van a ser el núcleo motor del facial y el sabilatorio superior. De igual manera, a nivel de qué área lo encontramos, a nivel de propiamente lo que es el bulbo raquídeo. Recordemos que en este caso el nervio facial va a tener también 2 componentes. ¿Qué componentes? El componente motor y el componente sensitivo. Por eso, a nivel propiamente sensitivo, que en este caso va a ser el área aferente, vamos a encontrarlo a nivel paramediano y paralateral. Y a nivel eferente, como componente motor, lo vamos a encontrar a nivel tanto paramedial como medial. Muy bien, agujeros con los cuales se va a relacionar conducto auditivo interno. Bien. Conducto auditivo interno. Luego tenemos nosotros el vestíbulo coclear que va a tener componente tanto auditivo y también a nivel de lo que es la cóclea,
que es en este caso el octavo par craneal, que al igual que el séptimo par se relaciona con qué agujero, con el agujero del conducto auditivo interno, ¿ya? Dentro de lo que es la función que este nervio tiene, de igual manera va a tener dos funciones, la parte sensitiva, que tiene que ver con lo que es la audición, y lo que es la parte propiamente eferente. A nivel de eferente lo vamos a encontrar paramedial y a nivel aferente lo vamos a encontrar de qué forma paralateral. ¿Qué núcleos van a estar involucrados? El núcleo vestibular y los núcleos cocleares. Este es en el caso del octavo par craneal. Bien. El glosofaringio, el noveno par. En el caso del glosofaringio, noveno par, de igual manera, componente aferente. Este es el componente aferente y este es el componente eferente. Dentro de lo que es el componente aferente lo vamos a tener tanto a nivel paralateral como a nivel propiamente paramediano. Y dentro del componente eferente lo vamos a ubicar donde a nivel medial y paramediano. ¿Con qué agujero se va a relacionar el glosofaringio? Con lo que es el agujero yugular. Y a nivel de sus núcleos, ¿con qué núcleos va a estar propiamente involucrado? Va a estar involucrado con lo que es el núcleo solitario, que es el núcleo gustativo, y el núcleo solitario a nivel, como se dice, cardiorrespiratorio. De igual manera con el núcleo salivatorio inferior. El nervio vago, que también tiene componente aferente y componente propiamente eferente. A nivel de componente aferente, ubicación paramedial, paralateral, y en relación a lo que es el componente eferente, vamos a tener ubicación de igual manera medial, de manera respectiva, y lo que es la ubicación paralateral. ¿Con qué agujeros se van a relacionar en base de cráneo? Con lo que es el agujero yugular, de igual forma. Y dentro de lo que son sus núcleos con los que vamos a trabajar son con el núcleo motor dorsal del vago. De igual manera vamos a trabajar con lo que es el núcleo ambiguo y el núcleo solitario a nivel cardiorrespiratorio. ¿Con qué tiene que ver la inervación del vago? Con todo lo que en este caso estamos hablando a nivel de función involuntaria, a nivel de los órganos. Va a tener que ver también órganos como por ejemplo el corazón, ¿no? El tema de su inervación, la inervación voluntaria. El nervio espinal, que en este caso su componente es más motor, su función a qué se relaciona, más que nada a lo que es el movimiento a nivel cervical y de igual manera el movimiento a nivel de lo que son los hombros de manera respectiva, ¿ya? Entonces el onceavo par, el espinal, va a ser componente de qué tipo, más que nada, eferente, a nivel de qué, a nivel medial. Agujero con el que se relaciona el agujero yugular y el núcleo propiamente involucrado, núcleo del accesorio. Y el núcleo del accesorio lo vamos a encontrar a nivel de ¿qué? Bulbo raquídeo. ¿Ya? El onceavo par. Tiene que ver con la musculatura esquelética voluntaria de los cervicales y a nivel propiamente de hombros. Y finalmente tenemos el hipogloso. El hipogloso también va a tener un componente más que nada de qué tipo, eferente, de tipo medial. ¿Con qué agujero se va a relacionar? Propiamente con que el núcleo del hipogloso a nivel de lo que es el bulbo raquídeo y de igual manera con lo que es el conducto del doceavo par. El hipogloso hace referencia a ¿qué? A lo que es el componente en relación a los movimientos, de igual manera, de lo que es la lengua. Ya está, apliquemos lo aprendido. ¿Qué lesiones nosotros vamos a encontrar si, por ejemplo, tenemos una lesión del tercer par, que es el oculomotor? Vamos a encontrar esta dificultad en relación a lo que es la apertura, que tiene que ver con lo que es el tema de los párpados. Vamos a encontrar lo que son las famosas poptosis palpebrales. A nivel de lo que es la lesión del cuarto par craneal, nosotros observamos cómo el movimiento ocular, en este caso, ¿hacia dónde está? Hacia adentro. Y si nosotros de igual manera, es una hacia adentro y hacia arriba,
Mientras que en lo que es la lesión del sexto par, mire cómo observamos nosotros a nivel de lo que es el ojo, el movimiento ocular hacia la dirección en la cual va, ¿no? Bien hacia adentro. A diferencia del cuarto par, que aparte de ir hacia adentro, eleva la mirada. Bien. Aquí nosotros tenemos lo que son los pares craneales y los agujeros de igual manera de base de cráneo. ¿Qué preguntas podemos nosotros catalogar para lo que es la evaluación de pares craneales? Lo que podemos catalogar es el componente en relación a por qué agujero de base de cráneo van a protruir propiamente los pares craneales. Por ejemplo, si nosotros mencionamos el conducto auditivo, ¿por qué tipo de pares craneales protruyen por ese tipo el conducto auditivo interno? ¿Qué pares craneales eran? Eran dos. Incluso uno de ellos fue pregunta de evaluación para el examen práctico. Conducto auditivo interno. ¿Qué pares craneales protruyen? El vestíbulo coclear y el facial, propiamente. Y si nosotros hablamos de lo que es el agujero yugular, ¿qué tipo de pares craneales protruyen por el agujero yugular? El glosofaringio. El glosofaringio, que en este caso es el noveno par. Entonces, lo que nosotros podemos valorar como parte de evaluación es, uno, cuál es la protrusión a través de los agujeros de base de cráneo de los pares craneales, y lo otro que también nosotros podemos valorar en relación a pares craneales es lo que es la función de los mismos, ¿ya? Si es que yo tengo un daño a nivel propiamente del tercer par craneal, ¿qué tipo de problema tendría? Entonces, en este caso tendríamos problema en relación a lo que es la apoptosis palpebral, ¿no? Si yo tengo problemas en relación al segundo par craneal, de igual manera. Recordemos que el segundo par craneal es más que nada de tipo sensitivo, entonces tendríamos problema en relación a la visión, mientras que el tercero, cuarto y sexto es en relación netamente a movimiento ocular, es distinto el tema de la lesión. Entonces, de la clase más que nada, bases de cráneo, agujeros por los cuales protruye y funcionamiento de pares craneales. Eso es lo que vamos a tener que repasar para lo que es el tema de evaluación. ¿Entendido? ¿Quedó entendido? Quedó claro hasta ahí lo que se va a evaluar? Perfecto, gracias. Entonces, con eso estaríamos completando lo que es la teoría propiamente de los pares craneales y ya nos estamos viendo el día lunes para lo que es la evaluación, en este caso parcial. Recordar que son 7 preguntas de los temas desarrollados de la semana 1 a las 7. De igual manera ya se les ha brindado cuáles serían las partes más resaltantes a repasar y de igual forma repasar los videos, las imágenes que se han tomado en relación a la parte práctica. Gracias, hasta luego.